Comenzamos con el rectángulo inicial, que en esta parte va a tener el largo total de espalda, que son 50 centímetros. Y aquí vamos a colocar la cuarta parte del contorno de pecho, que son 25 centímetros. Después, en esta esquina, vamos a medir la sexta parte del contorno de cuello, que son 6 centímetros y medio. Donde hicimos esa marca, subimos 1 centímetro y le damos forma al que va a ser el cuello. Ahora en este lado medimos el 10% del largo de espalda, que son 5 centímetros. Marcamos y encontramos la parte central entre este punto y la esquina del rectángulo. Encontramos el centro nuevamente entre esta marca y esta. Y ahora vamos a hacer líneas que atraviesen el rectángulo. Vamos a unir con línea recta punto de cuello con este punto. Vamos a colocar el ancho de hombros, que son 16 centímetros. Y unimos en línea recta con el que va a ser el ancho de espalda, que vamos a medir aquí 19 centímetros y medio. Y ahora con regla curva vamos a darle forma a la que va a ser la sisa, uniendo este punto de ancho de espalda con este punto. Ahora, sobre esta línea del rectángulo, vamos a señalar la cuarta parte del contorno de cintura, que son 22 centímetros. Encontramos la parte central entre el espacio que tenemos aquí, que es de 1,5 centímetros aproximadamente, y unimos en línea recta este punto con la sisa. Ahora vamos a encontrar la parte media entre este punto y este. Y vamos a repartir ese 1,5 centímetros que quitamos aquí en esta pinza, que son como 7 milímetros aproximadamente. Recordemos que este es un patrón base, y en los patrones base siempre se traza la pinza, la utilicemos o no. Ahora vamos a medir esta sección y la vamos a alargar hacia la parte de abajo del rectángulo, tal como ya lo tengo hecho aquí. Sobre esta línea vamos a colocar la medida de la cuarta parte del contorno de cadera, que son 26 centímetros. Señalamos y unimos con el rectángulo. Después, con esta regla, vamos a hacer el siguiente trazo, uniendo la parte de cintura con el de cadera. Como es un patrón de hombre, vamos a buscar que esta línea curva no sea tan pronunciada. Y listo, así ya tenemos nuestro patrón base. Ahora continuemos con las transformaciones. Primero empleamos el cuello 2 centímetros. Después vamos a dirigirnos a la línea de hombros siguiendo el recorrido que tiene y vamos a medir 3 centímetros. Y en esta marca vamos a subir 1. En el ancho de espalda medimos 3 centímetros. En el área de la sisa hacia abajo vamos a medir 2 centímetros y medio. Nuevamente en esta marca otros 2 centímetros y medio hacia afuera. Después vamos a colocar la cinta al inicio del rectángulo inicial y vamos a medir 64 centímetros hacia abajo.
Vamos a trazar una línea como la tengo aquí, pero la voy a remarcar un poco más. Después vamos a medir de donde tenemos la línea inicial del rectángulo, donde se cruza con la línea que acabamos de hacer, 2,5 centímetros y marcamos. Y ahora sí, vamos a unir todas nuestras transformaciones. Y así queda listo nuestro patrón trasero ya con las transformaciones. Ahora lo que vamos a hacer es agregar margen de costura de 1 centímetro en la parte de abajo, en el costado, la sisa, el hombro y también el cuello. De esta manera vamos a tener 3 líneas, una la del patrón base, 2 la de la transformación y 3 la del margen de costura. Serían 4 si contamos también la del rectángulo inicial. Ahora sí, una vez haciendo todo esto, ya podemos recortarlo. Para el patrón delantero vamos a poner el patrón trasero en otro papel y vamos a marcar todo el contorno. Cuando marquemos el contorno, vamos a señalar dónde tenemos el ancho de espalda. Después vamos a bajar el patrón siguiendo esta línea 2 centímetros. Una vez que lo hayamos bajado, vamos a marcar aquí nuestra nueva línea de hombro y vamos a señalar hasta donde llegan los extremos para que se vea de esta manera. Después, donde marcamos el ancho de espalda, vamos a medir 1 centímetro hacia adentro y aquí es donde vamos a tener la sisa delantera. Vamos a unir el hombro delantero con la marca que hicimos en el ancho de espalda. Después, con la regla curva vamos a formar la sisa delantera colocándola de esta manera, buscando que se termine uniendo con la sisa trasera. Ahora vamos a hacer el cuello. Para esto vamos a recordar la medida de cuello que tenemos en el patrón base, que son 6,5 centímetros, y le vamos a sumar la amplitud que le dimos al cuello y nos dan 8,5 centímetros. A esa medida le vamos a aumentar los 2 centímetros que bajamos aquí y nos va a dar un total de 10,5 centímetros. Esa medida la vamos a tomar del punto de hombro delantero hacia abajo y vamos a escuadrar a 8,5 centímetros. Le daremos forma al cuello utilizando nuevamente esta regla y la vamos a acomodar de modo que no llegue exactamente a la esquina del cuadrado que tenemos aquí, sino que llegue más o menos como a 1 centímetro o 1,5 centímetros de la orilla, para que la curva no termine aquí, sino comience un poco más acá. Y de esta forma ya tenemos el patrón delantero. Lo único que tenemos que hacer es aumentar el margen de costura de 1 centímetro en esta parte. Una vez colocado este margen de costura, hemos terminado el patrón delantero. Ahora solamente recortamos. Para hacer las mangas vamos a medir la sisa trasera de esquina de hombro en línea recta a esquina de sisa. Y 2/3 de esta medida nos van a dar la altura de la manga. Después vamos a medir la sisa delantera, igualmente en línea recta, punta de hombro y punta de sisa. Y esta medida menos 1 centímetro nos va a dar como resultado el ancho de la manga. Ahora sí, con estas dos medidas podemos hacer la manga.
En un papel con el doblez en este lado vamos a marcar el alto de la manga por el ancho y vamos a formar este rectángulo. Después vamos a medir de esta parte hacia adentro 1,5 centímetros, señalamos. Después de esta esquina hacia arriba 5 centímetros, marcamos. Después tomamos la cinta métrica, la colocamos donde hicimos esta marca hacia la esquina del rectángulo y la vamos a recorrer hasta que la cinta tope con la marca que hicimos aquí. Ahí señalamos y después vamos a hacer una línea recta uniendo este punto con este. Esta línea la dividimos en 4 partes iguales. Y listo, ya la tenemos seccionada en 4 partes, 1, 2, 3, 4. Y en el centro nos quedaron 3 marcas. Ahora en la primera marca vamos a subir 1 centímetro hacia arriba. En la segunda marca no hacemos nada. Y en la tercera marca vamos a marcar 1 centímetro pero hacia abajo. Con la regla curva vamos a unir este punto con este. Después aquí con el centro damos la vuelta y unimos el centro con la parte de abajo y este punto con el final de la línea. De esta manera nos va a resultar esta línea curva. Después en el centro vamos a subir 1 centímetro y nuevamente vamos a unir esta parte con esta. Le damos la vuelta y ahora unimos el centro con la punta de la línea. Después, con la cinta métrica, vamos a medir desde el inicio del rectángulo, pasando por el medio de las líneas curvas hasta llegar a la punta. Esta medida la vamos a comparar con la que tenemos en los patrones. Para tomar la medida los vamos a unir por el margen de costura como si ya estuvieran cosidos y después con la cinta vamos a tomar la medida desde el inicio siguiendo todo el recorrido curvo hasta llegar al otro extremo. En mi caso en la parte de los patrones me dieron 56 centímetros y medio y en esta medida me dieron un total de 60 centímetros. Entonces me sobran 3 centímetros y medio. La mitad aproximadamente sería 1 centímetro con 7 milímetros. Esa medida la voy a quitar aquí. Y al quitar ese centímetro con 7 milímetros, automáticamente ya estoy quitando esos 3 centímetros y medio porque recordemos que estoy trabajando al doblez de papel. Ahora sí, ya que tengo la medida real, borramos lo que nos sobre y vamos a fijar ahora el largo total de la manga. En este caso colocaremos la cinta al inicio del rectángulo y vamos a medir 56 centímetros hacia abajo. En este punto dibujan una línea como la que tengo aquí y van a hacer una marca a los 13 centímetros. Utilizando esta regla vamos a unir el punto de la sisa con la marca que hicimos aquí. Como verán, no es una línea muy pronunciada. Y ahora sí, vamos a agregar margen de costura en la parte de abajo, en el costado y en la parte de la sisa. Con el margen de costura ya hecho, vamos a recortar. Después la vamos a extender
y vamos a cortar esta parte de la siguiente manera. Y vamos a ir cortando respetando el centímetro de margen de costura, pero de la línea que quedó abajo. Esto lo vamos a hacer calculando. Esa es la parte que retiramos para que la sisa de la manga quede con una diferencia. La parte más baja va a ir hacia el delantero y la parte más alta va a ir hacia el trasero. Para hacer el cuello vamos a necesitar dos medidas, la del cuello trasero y la del cuello delantero. Vamos a medir desde donde tenemos la línea del patrón y vamos midiendo todo el recorrido hasta llegar a la punta. Después hacemos lo mismo, aquí medimos todo completo el recorrido y aquí solamente vamos a medir hasta donde tenemos esta línea. Ahora sí, con estas dos medidas vamos a trazar el cuello. En un papel con el doblez en esta parte vamos a dibujar una línea sobre la cual vamos a señalar la medida del cuello trasero y la medida del cuello delantero. Donde hicimos esta marca del cuello delantero vamos a subir 2 centímetros y señalamos. Después con esta regla la vamos a colocar para unir este punto con la marca del cuello trasero. Ahora al cuello le vamos a dar un ancho de 4 centímetros. Y nos va a quedar de esta manera. En esta parte del cuello vamos a alargar 3 centímetros más. Y vamos a agregar 1 centímetro de margen de costura en la parte de abajo, aquí y en la parte superior. Así se ve con el margen de costura ya colocado y ahora lo vamos a recortar. Después vamos a marcar aquí, en donde tenemos esta línea, 1 centímetro. Después vamos a doblar donde hicimos esta nueva línea. Y en la parte de atrás, donde quedó doblado, vamos a recortar. Esta parte del cuello quedó más grande que esta, ya que en el momento que hagamos la confección, la parte que quedó sobrante aquí es la que se va a sobreponer sobre la otra parte del cuello y esta va a hacer que se cierre. Como te diste cuenta, a mí en esta parte me hizo falta papel para poder completar el margen de costura y que quedara bien en esquina. Esto yo ahorita lo voy a corregir, pero a ti te tiene que quedar como aquí abajo, completo esta parte. Para los puños tenemos dos opciones. La primera es en caso de que queramos usar tela rígida, como en mi caso yo voy a utilizar la misma tela para los puños y también para la prenda, y esta tela es un poco rígida, entonces no tiene mucho estiramiento. Vamos a utilizar una medida de puño de 25 centímetros por 14 centímetros. Ahora, la segunda opción es que tú quieras utilizar una tela que sea mucho más elástica, lo cual te va a permitir hacer el puño más chico para que ajuste más. Entonces vamos a cortar un rectángulo con las medidas de 21 centímetros por 14 centímetros, ya con el margen de 1 centímetro de costura integrado. En el caso de la pretina, si vas a utilizar una tela que apenas se estira un poco, vas a utilizar una medida de 109 centímetros por 14 centímetros. Y si vas a utilizar una tela que tenga buena elasticidad, vas a utilizar una medida de 100 centímetros por 14 centímetros. Para los bolsillos cortaremos dos piezas, una de 19 por 30 y otra de 16 por 37 centímetros. Y ahora sí, con el patrón trasero, patrón delantero, manga,
puños, pretina, bolsillos y cuello. Ahora sí, ya tenemos todo para poder crear nuestra prenda.